darle gracias a la vida. De ello ya tenemos en los estudios de Montecristi Radio al doctor Marcelo Enrique Merchi, quien psicólogo, médico, psicólogo, quien está ya en los estudios para abordar estos y otros temas muy interesantes. Psicólogo clínico que nos acompaña la mañana de hoy. Buenos días inicialmente, gracias por acompañarnos el día de hoy y qué gusto saber inteligenciarnos nuevamente, recalcamos, sobre estos temas tan interesantes que a veces no le damos la importancia, pero cuando escuchamos estas noticias desagradables sabemos que hay algo que hacer. Buenos días. Muy buenos días. Sí, ya estamos en vivo. Buenos días, radioyentes y teleoyentes. Así es, Richard, la importancia que tiene la salud mental, porque siempre le hacemos el hincapié a la salud física, pero no nos estamos percatando de la importancia de alimentar bien nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro espíritu, como nuestro estado emocional, que es fundamental para el buen desenvolvimiento de nuestra vida en todo su esplendor. Entonces, tomar conciencia de la importancia que tiene desde la niñez, el poder darle ese espacio para que crezca con ese espíritu alegre, festivo, solidario, donde se encuentre a gusto con lo que está haciendo, es fundamental porque vemos también una niñez muy triste, lastimosamente, muy marcada de pronto por el maltrato, porque hablamos de violencia intrafamiliar. Son antecedentes que se dan y que llegan a un límite y que terminan con estas noticias desagradables, ¿no? Así es. No es que sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso que lastimosamente se va dando a lo largo de años y es un marco que asfixia y que provoca a veces esa idea de tomar una decisión definitiva, de una reacción violenta, porque no nos han enseñado otras alternativas. El licenciado Ramiro Bravo inicia también con algunas rondas de preguntas con respecto a temas muy interesantes. Licenciado. Efectivamente, mi estimado psicólogo, es un gusto nuevamente volverle a tener por acá y como dijo el licenciado Richard, es importante de una u otra manera contar con este espacio y contar con usted para que de una u otra forma ayude a la colectividad a tener una óptica más clara. Yo tengo una consulta. ¿Cuáles serían de una u otra manera las estrategias que se pueden utilizar en las familias para tratar de ubicar o encasillar a los miembros de cada uno de su casa? Buenos días, Ramiro. ¿Y cómo poder llevar una estrategia, dices, ¿no? Y esto, si no es una filosofía de vida que tenemos que tomar conciencia desde por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, por qué formamos una pareja y por qué queremos tener hijos. Porque no hay obligación de tener hijos, pero si los eliges tener, tienes que ir pensando, planificando para qué y cómo lo vamos a estar haciendo. Entonces, tenemos que ser un poco previsores en lo que hacemos en el día a día. Y pensar en esto es fundamental, porque después las cosas que suceden, causa-efecto. Pero eso es cuando se planifican, perdón que le interrumpa, eso es cuando se planifican. Si usted ha notado en nuestro medio, la mayoría, un gran porcentaje de las parejas que se unen en matrimonio es justamente porque no planificaron un embarazo y apareció una pancita por ahí, como llamamos nosotros comúnmente. Entonces, allí no hay esa planificación. Me imagino que desde ahí va arrastrándose ese inconveniente, ¿o no? Exactamente. Por eso digo, es importante la conciencia y qué importante que es la campaña de educación sexual integral en la familia, en la comunidad, porque es uno de los grandes tabúes de la sociedad. No hablamos de la sexualidad, como no hablamos de la muerte, ¿sí? Porque todo es un tabú, entonces se crean muchos mitos alrededor de esto. Tema prohibido de conversar. Exacto, entonces, y en el momento del momento no sabemos qué hacer, cómo cuidarnos, y suceden los accidentes. Entonces, hay métodos anticonceptivos que tenemos que difundir, promover, para que utilicen los jóvenes y también adultos para esa planificación, porque tenemos que ser conscientes de esas consecuencias de nuestros actos, porque después la responsabilidad, ¿no? Una madre o un padre que no sabe cómo lidiar con esta situación. Entonces,
Sí, tenemos que hablar en la familia sobre educación sexual. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra sexualidad, como también nuestro estado emocional. Es fundamental. Efectivamente, tenemos por acá saludos para Abad Álvarez. Dice, estoy viendo el noticiero desde Jipicapa. Buen programa. Mis estimados oyentes, pueden realizar ustedes preguntas. Que tenemos el doctor, el psicólogo clínico en vivo, donde puede responder las interrogantes. Porque todas las personas tenemos de una u otra manera cualquier inconveniente, sea este generado por la situación económica que atravesamos, sea este generado por cuestiones de salud incluso. Hay varias personas que son factores importantes que muchas veces ajenan nuestra voluntad, de una u otra manera se la vive, sea problemas de salud, problemas económicos. ¿Quién es el que no tiene problemas económicos en la actualidad? De una u otra manera, todo el comportamiento del ser humano no es igual. Unos la tomamos de una manera más relajado, otros de una manera desesperado. Pueden realizar las preguntas que usted considere en este momento, porque vuelvo a repetir, tenemos en vivo desde acá el noticiero Montecristi Radio para Info Noticia en Quito y también los compañeros de Hipi TV Canal 2 en Jipicapa. Y algo interesante que se da entre las preguntas a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos es la siguiente. La adicción de los jóvenes hacia los APP de la tecnología. A veces llegan a suicidio. ¿Cómo dominar a los jóvenes? Es una de las interrogantes, doctor. Buena pregunta, y quiero volver a agradecer a la Radio Montecristi por este espacio, porque es fundamental la difusión, que podamos hablar, ¿sí? A veces no nos animamos a preguntar y está bien, porque todos tenemos un proceso, un tiempo para hacerlo, pero escuchamos, y eso es importante, saber escuchar en silencio y poder meditar sobre el tema. Adicciones. Estamos en una sociedad de consumismo que genera adicciones, ¿no? Entonces, tenemos que velar justamente la educación desde la infancia. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no es cierto? En la crianza. Porque verán que hacemos adictivos a un niño ya con la golosina, el azúcar, y después aparece la diabetes, digamos, de adulto. Nada es casual. Entonces la adicción empieza a ser hábitos, costumbres que socializamos como una cuestión natural y no lo es. Pero estamos siempre machacados por una publicidad, un marketing que nos impulsa a ser consumistas. Entonces después tenemos adicción a la compra compulsiva, tenemos adicción al trabajo, tenemos adicción al exceso cuando no tenemos la verdadera necesidad. Y por supuesto, toda la tecnología, todo lo que nos está ofreciendo hoy también el mercado, es algo que nos lleva a querer distraernos, ¿no? Sumergirnos, porque ese es un poco el efecto de adormecimiento que produce cualquier droga. Uno se distrae de la verdadera realidad, de las responsabilidades, y se sumerge de pronto en un mundo fantástico. Qué emocionante, temas interesantes, definitivamente, y las adicciones todos los días. Usted ve la publicidad y es verdad, hasta ese tipo de consumo que muchas veces aparecen por allí y que ha llegado incluso hasta romper hogares, por ejemplo. En este sentido, y la parte económica. Sí, en este sentido, psicólogo Enrique Marcelo Merchi, que nos está acompañando en la mañana de hoy, en este sentido, cuando las cosas se quieren escapar de las manos, cuando el joven se siente con el poder de ser dueño de su verdad, que hay que respetarla, pero el padre ya no tiene ese alcance de dominar y tiene que aceptar la verdad de su hijo, sea negativa o positiva. ¿Cuál es la labor que debe cumplir allí el padre de familia? En el sentido de la salud mental, claro, ¿no? Voy a hacer referencia a Eduard Bach, ¿sí? El creador de las flores de Bach, ¿sí? Tan recomendado de pronto para algunas patologías. Bueno, este médico británico sabía decir de la importancia de elegir, digamos, qué es lo que vamos a tomar como té, digamos, para aliviar alguna dolencia, algún trauma, pero también decía otras cosas, como de pronto la injerencia en la infancia, que los padres no tienen que tener tanta injerencia sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción de que todos venimos con un alma, y nuestra alma sabe lo que necesita, a dónde quiere ir. Entonces, los padres cometemos
estos errores de querer influenciar, directa o indirectamente, ¿no es cierto? Porque esto a veces es inconsciente, no nos damos cuenta. Creando un modelo de ellos. Claro, como lo hicieron con nosotros. Entonces uno quiere repetir este modelo y no respetamos entonces esa diversidad, esas diferencias que ellos ya tienen, porque a los 5 años ya tienen constituido una personalidad y un carácter. Entonces hay que alentarlo a que indaguen, que busquen, apoyarlos en esa búsqueda. Y si de pronto le gusta la música, y si le gusta bailar, porque no todos tenemos que ser matemáticos, ni andar con la computadora, ¿no? O sea, porque esto es lo que nos impone un modelo educativo para un modelo industrializado, ¿no? Que necesita mano de obra especializada, pero cuidado, no hay puestos de trabajo para todos tampoco. Claro, y no habrá una contradicción, ya que el tema se vuelve muy interesante, no habrá una contradicción, al momento de decirle, bueno, tu espacio es este y yo lo respeto, pero tu espacio es seguirte criando hasta los 30 años y no enseñarle a trabajar. Ahí está, bueno. Por eso digo, existen también contradicciones, ¿no? Exacto, sí. O sea, la pregunta sería, ¿hasta qué tiempo usted puede guiar a los hijos? Mira, ¿Hasta qué tiempo puede decirle, haz esto y de qué tiempo hasta qué tiempo dejarlo que haga lo que quiera? Que a los 50 años todavía le dice, pobrecito, el niñito, ¿no? Hay que cuidarlo y hay que... No solamente nos observan nuestros hijos, están también sobrinos, están vecinos, está la gente escuchándonos. Entonces, uno nunca sabe realmente quién nos está observando y siguiendo los pasos. Entonces, uno tiene que ser consecuente, no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Y en esto, obviamente, uno, cuando ha criado, educado, y en esa infancia, primeros 5 años, ya ese niño tiene un carácter y una personalidad, entonces hay que seguir apoyándole y guiándolo. En los siguientes años entra la preadolescencia, entra el colegio, entra a desarrollar todas sus habilidades y capacidades. Entonces uno sigue siendo un marco de guía, es verdad, está bien, pero tengamos en cuenta que es parte de un proceso que se llama desapego. El apego es importante, vital en los primeros 5 años de vida. Un bebé sin la atención de alguien se muere. Entonces el apego es fundamental del bebé con su madre, con sus padres, con el entorno, hasta cierto punto. Después tenemos que ir transitando un proceso de desapego, de ir soltándolo, que camine solo por la vida, que aprenda también a los golpes, ¿no? Porque tiene que caerse y volverse a levantar solito. Entonces, soltarlo, confiar en él, darle esa seguridad y confianza de que él puede. ¿Y cuándo podemos ir dándonos cuenta? Y en ese día a día, digamos, de permitirle de que se desarrolle. ¿Será que estos cambios no los hemos entendido como padres de familia? Porque usted ha dicho algo clave que va referente a la contradicción que ya habíamos mencionado. Crear a un hijo con el mayor de los amores, bienvenido sea. Pero también estimarlo hasta una edad donde los padres no le hemos enseñado a defenderse en la vida, se crea un problema social. Es lo que usted nos está manifestando. Vivimos la era de la sobreprotección. Todo lo que yo sufrí en mi infancia no quiero que mi hijo lo sufra, entonces yo le doy todo y en exceso, y volvemos a los abusos, ¿no? O lo contrario, si a mí me criaron así, yo también te tengo que criar así. Repetimos ese modelo, digamos, y a veces brutal. Pero entonces buscar el intermedio, buscar el equilibrio, ni el exceso de sobreprotección y consentimiento, digamos, permitirle todo, ni tampoco el hostigamiento, el maltrato. Entonces, buscar ese equilibrio, también verlo, escucharlo, porque es un ser que tiene voz también. Y la ley también le da voto, digamos, ya a partir de los 16 años tenemos derechos y a los 18 somos totalmente libres. Entonces, ir preparando a ese ciudadano para que sea totalmente autónomo, independiente y criterioso en sus decisiones es la responsabilidad de los padres. ¿Sí? No podemos endilgar esto a la escuela, al colegio o al Estado. ¿Sí? Es deber y obligación de los padres donde se educa en el hogar. Entonces, llega a los 18 años, mayoría de edad, sí, fantástico. Ya podemos decirle, señor, ahí está la puerta, se puede retirar, ir a hacer su vida, como lo hacíamos antes, ¿sí? Cada uno, el otro día me decía un paciente, ¿no? Porque
tiene a sus hijos viviendo uno arriba, otro en el costado, ¿no? Digo, ¿y usted cuando se casó, se juntó con su mujer? Sí, 17, 18 años, ajá. ¿Y qué hizo? Y nos fuimos aparte. ¿Y por qué se fueron aparte? Y porque necesitábamos privacidad, queríamos hacer lo nuestro. Ok, pero ¿por qué eso era antes y ahora no? ¿Sí? Entonces hemos caído en esta sobreprotección, que es un tema muy interesante porque es recurrente esta situación que estamos viviendo hoy, donde está bien lo que dice Richard, estamos hasta los 30, 40 años protegiendo y guiando a nuestros hijos. Son adultos, pero mayores, hasta con hijos, ¿sí? Y seguimos interfiriendo y tomando decisiones por ellos. ¿Sí considera usted que a los niños se le tiene que ir generando responsabilidades desde pequeño? Totalmente. Del momento que ya puede caminar, que puede levantar los juguetes, acomodarlos, por favor, tiene que empezar a asumir esas responsabilidades, porque es ahí donde eso surge naturalmente y después no hay que obligarlo con los chirlos a los 6, a los 10 años, porque ya lo incorporó como ir al baño, higienizarse solo, bañarse solo. Entonces, si esto lo vas haciendo desde lo pequeño, con mucho amor, ¿sí? Pero dándole la confianza, estimulándolo para que lo haga, ¿sí? Y que no sienta de pronto rechazo a hacerlo, porque es una tarea de todos y va a ver que sus hermanos también lo hacen, o sea, que todo el mundo lo hace. Entonces, eso se incorpora como algo natural. Esa responsabilidad ya no hace falta que te imponga nadie. Obviamente, y cuando existe un hermano mayor, ese se sirve o se ubica como modelo. Totalmente, es un referente, una guía, digamos, para los que vienen detrás. Por eso es tan importante esa crianza. O sea, si lo hizo bien, chévere, lo hago porque mi hermano lo hace. Si lo hizo mal, no lo hago porque mi hermano lo hace. Uno aprende también de los errores del otro también, ¿no? Mi hermano mayor aprendí muchísimo, ¿sí? Y le agradezco porque fue un modelo y lo sigue siendo. Entonces, y verán que siempre cometemos todos los errores con el primero, porque nadie nació sabiendo ser padre o madre, ¿sí? Entonces aprendemos con el primero, cometemos todos los errores, ya con el segundo aprendimos un poquito, entonces corregimos algunas cosas, nos aflojamos, ¿sí? Somos un poco más sueltos. Entonces ya el segundo, el tercero, el cuarto, ya viene con otra onda, ¿sí? Y a veces nos excedemos, ¿no? Porque el menor es el malcriado, consentido, que le dejamos hacer lo que sea, y el mayor está ofendido porque a mí no me dejaban hacer tantas cosas, ¿no? Desde Hippie Japa nos dice, nos estamos desenvolviendo en una sociedad de mercantilismo y de ello los factores que han generado al colapso de una sociedad son grupos organizados de jóvenes que por su extrema pobreza han caído en estas garras. ¿Qué hacer para dominarlos y evitar que más jóvenes ingresen a estos grupos? Exactamente. Tema muy delicado, ¿no? Pero cierto porque la educación la está dictando el mercado, ¿sí? ¿Cómo nos están educando? Es en función, digamos, a ser productivos y consumistas. Entonces, tenemos que ser conscientes, arrancar por esto, ¿sí? Es verdad, y gracias, digamos, por el aporte. Tenemos que empezar a tomar conciencia y hablar de esto, porque todo lo que nos enseñan en la escuela, en el colegio, incluso en la facultad, en la universidad, no es la verdad, ¿sí? Ni todo lo que vemos en los medios de comunicación es la verdad. Son puntos de vista, son verdades, porque hay muchas verdades. Entonces tenemos que ir tomando conciencia y analizando con criterio propio, aprender a pensar, cosa que no nos enseña la educación tradicional. Excelente. Efectivo, tengo saludos por acá para Álvarez, dice esto, viendo el noticiero, así mismo para Marcos Olevispa. Un saludo desde Jipijapa, la Sultana del Café. Se encuentra Marcos Olevispa y toda la familia escuchando. Interesante los temas, mi estimado psicólogo. ¿Cómo hacer para que ese modelo que los chicos tienen en casa se convierta en el último de los hijos en algo distinto a lo que fue criado el mayor? Imposible. Un tema que usted mismo tocó. Se cometieron errores en el hijo mayor, con el hijo mayor. ¿Cómo hacer para que el último de la fila, 3 o 4 hijos, actúe de una manera diferente si ya tiene un modelo principal? Vea, esto lo suelo decir a los padres porque ningún embarazo es igual. Si te pones a pensar, digamos, el momento de la concepción, si lo desearon o no lo desearon, lo planificaron o no, la situación económica, dónde vivían, cómo vivían, digamos, el entorno. Todo, la situación, digamos, influye en ese embarazo, en esa crianza. Entonces jamás un hijo va a ser igual al otro, aunque nos criemos con los mismos padres bajo el mismo techo. Las circunstancias
cambia todo. Entonces, no podemos pretender una fórmula, un modelo. Tenemos que aceptar que las cosas son así, que este orden es así, y que brindamos lo mejor que podemos, que hacemos lo que nos sale y tratamos de corregir y aprender, digamos, con ello. Y eso también enseñarles a ellos, porque, vean, que uno llore, por ejemplo, es fundamental. Que uno muestre debilidad es fundamental, porque somos así frágiles, nos rompemos. Y ellos, nuestros hijos, los niños, los menores, también tienen que entender de que ellos también lo son. Que no es trágico cometer un error, que se aprende con ellos. Entonces ellos van a aprender a ser tolerantes también en ese aprendizaje y no se van a maltratar, porque ellos están esperando agradar a sus padres, agradar a la maestra, digamos, y cuando fracasan, puede ser, digamos, muy doloroso eso. Temas interesantes, ¿no? Sí, que por interno vamos a hacerle llegar Enrique Marcelo Merchi, temas sobre cómo manejar a una menor de edad que fue víctima de abusos, uno de los temas que nos han pedido, son temas muy delicados, pero también enfocan de una realidad en nuestro medio. A veces el temor de no enfrentar este tipo de temáticas pueden ocurrir con el colapso de una sociedad, de una familia entera. Uno de los temas que nos han pedido, el dominio de adolescentes también nos han pedido, parece que va inclinado la necesidad de la población hacia allá. Ese es el tema que hablábamos, ¿no? De educación sexual. Tengo saludos por acá, dice Byron Freire, buenos días señores, acá dice especiales saludos para el licenciado Ramiro Bravo, el licenciado Richard, asimismo, buenos días señores, Montecristi Radio, dice Beatriz Vélez, Francisco Constante, buenos días amigos desde Montecristi Radio, saludos desde 24 de mayo, en un cantón muy hermoso, el popular Cuchillo está saludando, y decir, ¿qué hacer con las personas jubiladas que de una u otra manera realizaron su actividad durante toda su vida? Se jubilan y ya se encuentran ellos limitados en sus actividades. Afecta de una u otra forma. Exacto. Entonces, el saludo para Cuchillo es una de las consultas que hace. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esa sociedad? Ese cierre de puerta que se les brinda a ellos de una u otra manera. Porque supuestamente también había una ley que no les podían prohibir y que podían seguir laborando hasta cuando ellos quisieran. Así es. ¿Qué hacer con ellos? Porque sí, ellos ya en muchas ocasiones se sienten limitados con sus actividades. Baja su autoestima. Y claro, uno está pensando de pronto que te jubilas y se acabó la vida, se acabó la vida activa, y no es así. Por eso muchas veces cuando hablo con personas mayores de 65, hablo de que no es que uno se jubila y se acabó. No, empieza otra etapa en la vida. Y por supuesto, que la sociedad discrimina, ¿sí? Separa, entonces tenemos que actuar, generar este estado de conciencia, de poder hablar de estos temas y crear los espacios, porque, vean, en la antigüedad el anciano era muy tenido en cuenta, eran los sabios de la comunidad, era donde iban a consultarle todos los jóvenes. En nuestra época, digamos, son menospreciados los adultos, porque los jóvenes, bueno, como decía, ¿no? Quizás creen que lo saben todo, o el mismo sistema, digamos, hace que lo descalifiquemos. De hecho, vos querés buscar quizás un empleo y te dicen, no, usted ya está viejo, entonces ya no califica, pero está con todas sus capacidades plenas. Y podemos hablar que un presidente de la República tiene más de 60 años, que un presidente de la Corte Suprema tiene más de 60 años. O sea, estamos hablando de gente que tiene 80 años y está lúcido y capaz de hacer muchas cosas y de la mejor manera. Entonces no hay que menospreciar esas capacidades, porque no hay un límite en la edad. Tenemos que ir viendo hasta dónde podemos llegar e ir soltando. Y nuevamente volvemos a promover este tipo de charlas, discursos, en donde podamos ir pensando cómo resolver y cómo poder ayudar a estas personas, y que también tienen que pensar ellos en buscar alternativas. ¿De acuerdo usted que la parte física es la que envejece y que la mente siempre va a estar lúcida? También envejece, ¿sí? No somos los mismos, quizás no tenemos la misma velocidad mental, la memoria nos puede empezar a fallar, ser más selectivos, pero eso no nos quita las habilidades. Entonces, tenemos que adecuarnos, como en toda la vida, adaptarnos a las circunstancias. Vamos a ir más despacio, podemos ir más lento, podemos hacer menos cosas, pero hacerlas con calidad. Por la experiencia.
Claro, incluso, como le digo muchas veces a algunos, ya no puede hacer fuerza física, ¿no? Estamos en la construcción, por ejemplo. Bueno, podemos ser el maestro, ¿no? El que dirige, digamos, la obra, ¿sí? Para los jóvenes, porque son los jóvenes los que se tienen que sacar el aire ahora. Es así. Un gusto haber abordado este tipo de temáticas. El día martes seguro tendremos otro tema interesante donde la ciudadanía, así como el día de hoy por interno, bueno, hay unas personas que todavía en el en vivo no nos han enviado, pero por interno nos envían, por favor, realice esa pregunta, pero esperemos que comiencen a reactivarse esa reacción de la Bien. familia, del padre de familia. Es que efectivamente, licenciado Richard, interesado con este tema. es que se nota incluso hasta en la familia que tiene ese temor todavía, como usted mismo lo mencionó, existen temas dentro de la salud mental, del comportamiento del ser humano que se han vuelto todavía o se mantiene como un tabú. Mire que se nota hasta incluso los oyentes como que tienen incluso ese temor de preguntar de manera directa, pero qué importante saber que podemos contar con usted martes a martes y se vuelve de una u otra forma o se volverá de una otra manera ya algo habitual para nuestros oyentes. Es interesante, pero uno de nuestros principales enemigos, ¿qué hacer con el tiempo? Porque se nos va. O sea, psicológicamente, ¿qué podemos hacer? Saber administrar. Saber administrar el tiempo. Importante saber que vamos a contar con usted martes a martes. Gracias En la a parte ustedes. final, mi estimado doctor. Gracias Ramiro, gracias Richard, Radio Montecristi y a todos los radioyentes, teleoyentes y ciudadanos del mundo, ¿no es cierto? Claro que sí. Nos escuchan en Canal 2, allá en GPTV, en Quito también, Infonoticias y como siempre, haciendo matriz Montecristi Radio. Será hasta el día martes donde tendremos otro tema interesante. De mi parte, mis estimados amigos.